como Matías tomó el camino de lucha para el único camino que le queda al pueblo para hacer justicia por sus propias manos. El comunicado es un favor que pidió a este joven que lo transmitiéramos en esta ocasión, porque él es parte de la lucha tanto como Matías. Y el comunicado dice así: comunicado desde la cárcel de menores de Cholchol. Saludos a todas las personas que han seguido apoyando nuestra lucha, y en especial a nuestro pueblo, nación mapuche, y a todos los pueblos originarios del mundo. Mi nombre es Gabriel Valenzuela Montoya, menor de edad, y pertenezco a la comunidad mapuche Huente Huencul Mapu. Hoy, 3 de enero, cumplo 4 meses de encierro en el CIP CRC Cholchol. Me están acusando, junto a Luis Marileo y Leonardo Quijón, de un delito que jamás habríamos cometido como jóvenes mapuches. Somos jóvenes y estamos luchando por justicia y verdad para nuestro pueblo, en sus justas demandas de territorio, pero el Estado chileno no ha podido dar respuesta y solo piensa en reprimir y agudizar la lucha de las comunidades mapuches. Como joven, estar en la cárcel es como estar muerto, porque acostumbramos a caminar por el campo, escuchar la naturaleza y sentirnos en libertad. Libertad que este Estado nos ha quitado para proteger los intereses de los ricos y las empresas forestales, responsables directos de la raza de los recursos naturales y el agua en nuestro campo. El Estado insiste en defenderlos y los hace aparecer como víctimas ante los medios de comunicación, dejándonos a nosotros como verdaderos saqueadores y delincuentes. Esta estrategia es la que siempre ha utilizado el invasor para entrar en nuestras comunidades, reprimiendo y violentando nuestras familias, persiguiéndonos, asesinando y encarcelando como lo hacen con nosotros ahora. ¿Cuál es el delito para un joven que nace mapuche y pertenece a un pueblo que tiene siglos de lucha? Justicia para nuestro pueblo, nación mapuche. Me despido desde esta cárcel, firme en mis convicciones y fuerte frente a un Estado que intenta apagar nuestra fuerza. Marichihuevo. ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! Bueno, Chaltumay Lamien, creo que es bueno que aprovechemos esta instancia para recordar a los lamienes que están presos, para poder usar la palabra y difundir y socializar el tema mapuche, las represiones y las demandas territoriales. Por eso mismo, si hay algún lamien que tenga que decir algo de algún preso, de alguna situación, está abierto el micrófono, o alguien que quiera decir lo que sienta. Bueno, igual acá en Temuco se va a hacer otra actividad por Matías, una actividad más cultural, donde se va a pintar un mural. Va a haber olla común, va a haber música en vivo y va a ser en una cancha que queda en Volta con Milano a partir de las 10 de la mañana todo el día sábado. Sector Amanecer. En sector Amanecer, al lado de la CTC. ¿Cómo? Están todos invitados para que vayan, si quieren pintar llevan una brocha, si quieren comer llevan un plato, un mate, y la idea es compartir. ¿Cuándo? Este sábado 5 en Recabarren, eso. Ya, Chaltumay, gracias a todos, a partir de las 10 de la mañana, a las 2 la olla común, a las 3 la música en vivo. Así que gracias, y mi mamá ahora va a decir unas palabras de agradecimiento. Bueno, nunca es suficiente, pero aunque sea un poco, cada día se avanza más. No hay que perder nunca esperanza, los jóvenes sobre todo, que cada día, pese a las muertes, pese a la represión, pese a los encarcelamientos, pese a todo lo que han hecho el Estado chileno para tratar de seguir exterminando el pueblo, los jóvenes que vienen, a la generación que viene ahora,
son generaciones que se sienten cada vez más orgullosas de ser mapuche, tanto en la ciudad como en cualquier parte a donde vayan, y eso ya es un avance. Y estamos cada vez la gente tomando más conciencia, los lamianes de ciudad, y bueno, y cada vez también otras comunidades comienzan a recuperar sus territorios que les pertenecen. Nada más, volver a agradecer y bueno, que estos 5 años no hayan sido en vano. Ser tu madre. ¡No hay juego!